El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Se cumplen 125 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, escritor, poeta, ensayista y figura clave de la literatura hispanoamericana y universal. Él, por años, ha poblado de sueños, laberintos, espejos, bibliotecas, la imaginación de sus miles de lectores, Gretel. Sin duda, Javier, y es que precisamente es un autor para quien la literatura no era otra cosa sino un sueño dirigido, que disfrutó de los libros incluso como titular de la Biblioteca Nacional de Argentina. Platicaremos de Borges con Luis Tovar, crítico y director de la Jornada Semanal, y también lo haremos con Emiliano Álvarez, especialista en letras hispánicas. Nos encontramos en esta maravillosa biblioteca del Congreso de la Unión, aquí en Tacuba 29, en el Centro Histórico. Nuestra compañera Norma Guzmán va a dar cuenta, en Novedad de la Patria, de la visita que hiciera Borges a México. Así es, Javier, y en México, en 100 objetos, tenemos también la historia detrás de la foto emblemática de Juan Rulfo y Borges en su visita a México que plasmara a Rogelio Cuellar. Todo está listo. Acompáñenos, comenzamos con la X en la frente. ¿Qué es la poesía?, le preguntaron a Borges, quien, sonriente, parafraseó a San Agustín en su meditación sobre el tiempo. Si no me preguntan qué es, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé. Es probable que durante su visita a nuestro país Borges escribiera el poema México, lugar cuya mitología de sangre la entretejen los hondos dioses muertos. Su relación con nuestro país era fuerte. Su amistad con el humanista Javier Wimmer y con Alfonso Reyes, el mejor escritor de nuestro idioma, según él. Su gusto por la poesía del afrancesado Manuel Gutiérrez Nájera, la suave patria de López Velarde, que sabía de memoria, y el sabor terrestre de la chía que comentó con otro poeta, Octavio Paz. Nunca sabremos con certeza quién fue Borges en realidad. Cada año aparecen nuevos ensayos sobre su obra, cada año nuevos lectores encuentran en el rumor de sus versos el río de su vida. La muerte, escribió, lo desgastó incesante. Hay que decir que la eternidad que le otorgan sus lectores al leerlo no cesan cada día. Según María Kodama, su viuda, Borges no fue un hombre del siglo XX, siempre estuvo adelantado a su época, era del siglo XXI o hasta del XXII. Y así relató un célebre encuentro entre el escritor argentino y un famoso rockero. Estando en el lobby de un hotel en Madrid, vi de repente que Mick Jagger se acercó, se arrodilló, tomó las manos de Borges y le dijo de cerca: «Maestro, yo lo admiro. He leído toda su obra». Para su viuda esto era posible, pues en una película había una fotografía de Borges detrás de un Mick Jagger que aparecía leyendo alguno de sus libros. El maestro, sin poder distinguir quién le hablaba, contestó: «No lo veo, no sé quién es usted». «Mick Jagger», le dijo el artista. «Ah, uno de los Rolling Stones», a lo que respondió: «Maestro, no lo puedo creer. ¿Usted conoce de mi música?». «Claro, y es gracias a María». Y es que así Borges le contó que en cada celebración del cumpleaños de su esposa prefería hacer a un lado el Happy Birthday y frente al pastel celebrar juntos escuchando una buena canción de los Rolling Stones. Y de esta manera, según su viuda, al escuchar esto, el famoso líder rockero estuvo a punto de desmayarse.
Estamos con Luis Tovar, lector atento de la literatura en general y particularmente de la hispanoamericana, con un toque detenido en Borges. ¿Cómo te explicas la permanencia de Borges en las nuevas generaciones, Luis? Mira, querido Javier, me lo explico y creo que no puede haber ninguna otra explicación en la calidad, en la potencia, en la fuerza intrínseca que tiene la literatura de Jorge Luis Borges, porque está más allá él, y quizás él sea el paradigma de eso, más allá de cualquier fenómeno mediático, publicitario, mercadotécnico, ¿sí? Recordar cuándo empezó Borges a publicar, o sea, hace más de 100 años, ¿sí? Cuando lo que hoy es natural en la promoción, en la forma o la concepción de cómo difundir el conocimiento y la literatura, sencillamente no existía. Y él desde entonces hacia acá ha trascendido generaciones y generaciones, vamos a decir 3 lugares comunes, el de boca en boca, el de pasar el libro, el del lector que te dice tienes que leer esto y te da fervor de Buenos Aires, ¿no? Así es. Por decir algo. Y de repente resulta, y tú recordarás, un tiempo hubo que Borges hasta se le llamaba autor de culto, o era un autor así para iniciados, pero de repente sí hubo una como masificación a cierto nivel, en la que ya todo el mundo hablaba de Borges hasta sin haber leído a Borges. Claro. Lo cual lo volvió un clásico, ¿no? Ya ves que una de las condiciones para ser clásico es que todo el mundo hable de él, pero no lo haya leído. No es indispensable. Así es. No, pero hay temas, por ejemplo, pienso ahora, su tema de los vikingos se especializó en la literatura del norte de Europa y yo veo chavitos muy emocionados con todas las cosas que él rescata, porque en efecto era un gran investigador. Sí, claro, Tlönuk Baror Vistertius, ¿no? Sí, o sea, siempre tuvo ese gusto inmenso por las culturas nórdicas, por las culturas europeas en general, sajonas, arias, y se volvió un absoluto especialista. Sí es curioso eso que mencionas, fíjate cómo en generaciones actuales de muy jóvenes lectores, todo esto les ejerce una fascinación tremenda que curiosamente los emparenta con Borges, ¿no? Los junta. Un día me sorprendió un chavo que es adolescente que estaba leyendo las Kenninger. Le digo, ¿en dónde? Dice, pues de Borges. Sí, a mí me pasó, alguien que leyó el Beowulf, Claro. porque también tenía que ver. Y de ahí, de Beowulf llegó a Borges. Eso fue más curioso, quizá, ¿no? Sí, fíjate Porque era uno de que, los y autores. es importante lo que dices porque en un mundo tan mediático, tan lleno de mercado en materia de libros, emergen estas figuras que sí son como un magneto y también como un propulsor para la imaginación de los jóvenes. Sí, y yo creo que habría que celebrarlo, porque no son muchas y se dan como que, a lo mejor no cada 125 años, ¿no? Como los que estamos festejando de Borges, pero sí se dan muy de cuando en cuando este tipo de figuras, es curiosa la condición, yo diría que es como si fueran totémicas, pero a la vez muy cercanas. Porque, y otra vez diría yo que Borges es incluso quizás el paradigma de esto. Todos hablamos de nuestro Borges, todos tenemos un Borges muy personal, ¿no? Tan así que acuérdate, el chiste era, no es Borges y yo, sino yo y Borges, ¿no? Para mucha gente es así. A mí me llama mucho la atención este fenómeno porque pues estaba más allá de cualquier promoción, que son las normales, digamos, en el mundo editorial, y ha estado navegando en muchísimos lectores, jóvenes, no tan jóvenes, y todos le reconocen la capacidad para decir cosas. Así es. La poesía de altísimos vuelos, el cuento perfectamente escrito y concebido, el ensayo formidable. Digo, a mí un libro que me vuelve loco de gusto es 7 noches, por ejemplo. O sea, nunca escuché, o nunca leí más bien dicho, pero es como escucharlo. Hablar a alguien con tanta inteligencia y tanta riqueza de la comedia de Dante, por ejemplo, ¿no? Por decirte uno de las 7 noches. Pero lo que dices es bien cierto, o sea, no había ni promoción, ni parafernalias mediáticas, nada de esas cosas. Bueno, ¿cuántos premios tiene Borges? El Nobel es otra vez por antonomasia al que se le negó absurdamente el Nobel. Pero a ver, había un premio Ralde cuando Borges, había un premio Casa de las Américas cuando Borges, había
¿Un premio cuál? ¿Príncipe de Asturias? No había ni uno solo. Y Borges no necesita ninguno para ser quien es. Porque si tú te acercas, te encuentras con la literatura fantástica de Borges, te encuentras con el trabajo que hizo con Bioy Casares para hacer la antología famosa, cualquier cosa que te encuentres de él, del Aleph, ni digas, ¿no? Y resulta que te engancha, te atrapa, como atrapa Kafka, como atrapan solo los de ese tamaño. ¿Y por qué atrapa? Yo creo que porque habla, creo que con él pasa esto, ¿no? Que uno envidia positiva y generosamente, si se puede, el oxímoron, eso que escribió Borges, porque está diciendo lo que uno quisiera poder decir de esa manera. Esa es la voz del poeta. Exactamente, la voz del poeta. Para la gente que no lo haya conocido, ¿qué nos sugieres para acercarse a él? Yo diría que le peguen duro y a la cabeza, que se fueran directamente a leer el Aleph, y que luego leyeran su poesía, lo que se encuentren de poesía, ¿no? Lo que sea. Lo que sea, mira, yo cuando leí el poema de los dones, pues hasta me lo aprendí. O sea, tenía tal cadencia, tal música, hablar de la ceguera de esa manera, de su propia ceguera, que empiecen por ahí. ¿Sí? Cualquier libro de poesía. Yo le sugiero muchas veces Los Conjurados, que es el último libro de él publicado. También. O Las 7 noches que acabo de mencionar. O Las 7 noches, que son ensayos, pero también tienen un ritmo de poesía increíble. Sí, claro. Pues es que yo creo que ese hombre respiraba de manera poética, o sea, tenía un aliento y una musicalidad para hablar. Y esas que son conferencias, de hecho ni siquiera son textos escritos, tú lo sabes. Son transcripciones estenográficas de conferencias que dio en Estados Unidos. Pero son unos ensayos con una musicalidad y una poesía, un aliento poético impresionantes. Que empiecen por ahí. Nada más y nada menos. Gracias, Luis Tovar. Al contrario, gracias a ti. Seguimos aquí con la X en la frente. Con 38 años de diferencia, a Jorge Luis Borges y a María Kodama los hizo coincidir el destino y su amor por las letras. Ella con tan solo 16 años y el maestro con 54. Verlo manejarse a través del micrófono en sus conferencias le hizo a ella entender que podría superar su timidez y enfocarse también en el estudio de las letras. Y en efecto, ambos lo hicieron y estudiaron la antigua literatura inglesa. Muchos años más tarde, María Kodama, ya como viuda y única heredera universal, crearía en 1988 la Fundación Jorge Luis Borges y viajaría por todo el mundo, desde Mongolia hasta Japón, Francia y Egipto, difundiendo la obra del autor argentino. Y precisamente el año pasado, ella también moriría a los 86 años y víctima de cáncer. Vamos a continuar con la X en la frente y nos vamos con nuestra compañera Norma Guzmán, quien nos hace la crónica de la visita que realizara Borges a México. Jorge Luis Borges visitó en 3 ocasiones México, 1973, 1978 y 1981. ¿Usted sabe qué pasó en esas visitas? Hoy, aquí se lo cuento. El 4 de diciembre de 1973 fue la primera vez que Borges pisó tierras mexicanas. A su llegada, ya lo esperaban decenas de fotógrafos para documentar su estancia en nuestro país. Por entonces Borges ya era una figura mundial. No hay que perder de vista que Borges acaso sea el escritor más importante del mundo en el siglo XX, no latinoamericano, del mundo. Jorge Luis Borges comenzó a escribir en 1923, por lo que ya tenía medio siglo de trayectoria literaria. Sus escritos eran conocidos y reconocidos a nivel internacional. En aquella primera visita a México recibió el premio Alfonso Reyes y fue atendido personalmente por el entonces presidente Luis Echeverría. El interés de que viniera a México era evidente, porque tener un escritor de esa talla en un país hispanohablante en el mismo continente pues atrajo mucho la atención de los gobiernos incluso. El escritor argentino era fiel admirador de Alfonso Reyes, con quien tuvo una estrecha amistad. Además, admiraba mucho la suave patria de Ramón López Velarde, tanto que se sabía fragmentos de memoria. El argentino decía sentir un particular afecto al pueblo mexicano.
Admiró mucho a Rulfo, a quien conoció en la visita de 1973 y de quien hizo una entrada muy elogiosa sobre Pedro Páramo en un libro que se llama Biblioteca Personal. En aquel 1973, Borges y Juan Rulfo se conocieron y existe lo que pudo ser una conversación entre ellos. Aunque para Emiliano Álvarez, investigador experto en Borges, dicha conversación puede ser ficticia. Yo creo que es ficticia esa conversación. La he visto replicada hasta el cansancio. Es una conversación que está bien armada, bien trenzada con los intereses de ambos escritores. Además, no he encontrado una fuente fidedigna. A pesar de que solo fueron 3 visitas las que el argentino hizo a México, estas fueron suficientes para tomar relevancia en el ámbito literario y en el político. La obra de Borges suma una colección de más de 50 obras publicadas, entre las cuales destacan sus cuentos, poemas y ensayos breves. En El Aleph, que es una obra de corte existencialista, el autor reflexiona sobre la imposibilidad del ser humano de enfrentarse a la eternidad. Y este pensamiento se basa en que la existencia humana es en sí misma un riesgo y al mismo tiempo hay que aceptar ese riesgo vital. Hay que decir que Borges fue titular de la Biblioteca Nacional de Argentina de 1937 a 1945 y él nos recuerda ese amor de un bibliotecario por sus tesoros, que son los libros, como estos que se resguardan en la Biblioteca del Congreso de la Unión, también conocida como la Biblioteca General, que se ubica aquí en la calle de Tacuba número 29, en el centro histórico de nuestro país. Y hay que decir que desde aquí nos vamos con Emiliano Álvarez en una conversación que sostuvimos con este especialista en letras hispánicas sobre la obra de Borges. Toda literatura es hija de la literatura, viene de una tradición. Estamos con Emiliano Álvarez, maestro en literatura, para que nos hable de cómo asimiló esas tradiciones Borges y particularmente la tradición hispanoamericana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues Borges es un autor muy complejo que rastreó en muchas tradiciones en realidad, pero es interesante cómo, como buen intelectual sudamericano, tenía un ojo hacia su propia tradición, al idioma español, pero también a su tradición sudamericana. Sus diálogos, por ejemplo, con Lugones, a quien admiraba y repudiaba un poco en partes iguales, ¿no? Pero también tenía un ojo puesto en la tradición, por ejemplo, inglesa, germánica, y eso sin duda nutrió mucho también su literatura, y es algo que caracteriza, creo, al perfil del escritor sudamericano, que por una posición subalterna, entre comillas, en el orden global, mira a las metrópolis europeas, pero también está consciente y tiene un pie en su tradición, y eso sin duda produce literatura acaso más rica, ¿no? Bueno, hay una gran tradición, la literatura inglesa, que él era un aficionado ferviente a autores ingleses, pero ese jalar, digamos, esas tradiciones a la española, lo hizo también entregarnos piezas estupendas, por ejemplo, de su relación con el propio español. Sí, porque también hay varias entrevistas en donde Borges habla sobre la naturaleza de los idiomas, por ejemplo, y dice algo del inglés que es muy lindo. El inglés es una lengua peculiar porque tiene una tradición germánica, de ahí etimológicamente ese es el origen del inglés, pero al mismo tiempo por el contacto tan estrecho que tuvo en varios momentos de su historia, por ejemplo con Francia y también en un momento con otras potencias hablantes de lenguas derivadas del latín. Hay muchas palabras de origen latino, entonces esa combinación a él le resultaba intrigante porque decir una cosa o decir la otra cambia el perfil de la frase. Y sin duda son cosas que aprende para llevarlas al español también, ¿no? En los ejercicios de traslación de una lengua a otra, de una tradición a otra, ¿no? Pero hay un diálogo también con la tradición española, con Cervantes concretamente, y hay un homenaje que le hace que me parece fantástico, precisamente a Don Quijote, que es Pierre Menard. Es un cuento fenomenal, sí. Ajá. Y también hay otros poemas sobre el Quijote y sobre el personaje Don Quijote y sobre Cervantes mismo. En muchos sentidos hay una genealogía directísima de Cervantes a Borges, también porque Cervantes fue un autor muy transgresor en muchos sentidos.
No sé con qué tanta voluntad o con qué tanto conocimiento de causa en muchos casos, pero sin duda creó un nuevo tipo de literatura y logró cuajar muchas cosas que estaban en una tradición a la cual estaba mirando con mucho interés, y delineó el perfil de la literatura moderna. Y algo que comparten muy intensamente es, por ejemplo, la preocupación por la metaliteratura. En el Quijote es muy sorprendente acercarnos hoy, por ejemplo, a la segunda parte, porque en la segunda parte se comenta la primera, se ha publicado la primera parte y Don Quijote y Sancho ven un libro en donde están representados, ¿no? Ese ejercicio metaliterario claramente es algo que a Borges le interesó y que trató de replicar en muchos sentidos en su literatura, o aprender de él en muchos sentidos, ¿no? Entonces, al leer a Borges, leemos también de dónde se alimentó. Sí, decía, una idea de Borges es que la literatura no solo avanza en sentido hacia adelante, sino que muchas veces hay un escritor que por su importancia alumbra a escritores del pasado con otros ojos y por lo tanto crea una tradición también en sentido inverso, ¿no? Puede haber autores que quizá no son muy importantes en la estructura compleja y polémica del canon, pero que de pronto por haber sido importantes para algún autor se vuelven importantes por esa genealogía que se trata, ¿no? Se traza. Y bueno, no es el caso de Cervantes, porque Cervantes está muy en el centro del canon, pero también sigue en el centro del canon porque autores como Borges lo revitalizan y lo revisitan y lo ponen de nueva cuenta circular de alguna u otra forma, ¿no? ¿Por qué no nos propones algunos textos, sobre todo para los jóvenes, para que se acerquen a este gran escritor? Hay un cuento muy bello, es un cuento que me parece un buen punto de partida, que es La casa de Asterión, sobre el mito del Minotauro. Es un cuento bellísimo, no es un cuento extenso. Ese puede ser un buen punto de partida. Otro cuento que me fascina, por ejemplo, es La forma de la espada, que también recomiendo muchísimo. O El hombre de la esquina rosada. Creo que son cuentos no tan densos en muchos de los temas tan borgesianos como que están cruzados por reflexiones filosóficas, no siempre sencillas de aprender. Y estos cuentos creo que no son el caso y que pueden dar una puerta de entrada muy viva y muy estimulante, ¿no? Y también hay muchos poemas que nos cuentan pequeñas historias, ¿no? También, y poemas muy entrañables, ¿no? A mí hay un poema que me encanta que se llama Mateo 25:30, que dialoga con una parábola de la Biblia. Me parece un poema fenomenal. Pero también está el poema de los dones, o el otro poema de los dones, o el poema del golem, que es un poema espectacular. O La luna, por ejemplo. La luna es un poema absolutamente hermoso. Bueno, pues ya tenemos una propuesta muy interesante. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y seguimos con la X en la frente. A los creadores latinoamericanos y de otras partes del mundo los recordaremos siempre por sus letras, por sus colores o por sus acordes, pero será gracias a Rogelio Cuéllar que nunca olvidaremos sus miradas. Veamos. En 1973, Jorge Luis Borges visitó México y el fotógrafo Rogelio Cuéllar lo acompañó muy de cerca, al lado de Luis Mario Schneider y Miguel Capistrán. Yo estaba colaborando con Vicente Leñero en revistas del Excelsior. Es 1973. Oye, Vicente, va a venir Jorge Luis Borges. Dice, pues ve y tómale fotos. Era otro México. De pronto estamos en la escalinata del avión viendo bajar a Borges y de pronto yo ya estoy en un coche con ellos rumbo al hotel de El Parque. Ahí va a entrevistarlo Elena Poniatowska, lo va a saludar Arnaldo Orfila, Pedro Meyer, o sea, era una caravana de admiradores y entrañables. Y lo que me interesaba era fotografiar su mirada. Entonces me acercaba mucho, no más de 50 centímetros porque ya distorsiona uno. Estuvo como una semana. Diario lo veía y en el transcurso dice, ya está el duende aquí. Por el clic de la cámara me bautizó como el duende. Entonces vamos a Teotihuacán y llega mi querida amiga Paulina Lavista en su bolsito. Perdón, es que se me descompuso el bolsito. Después viene en la capilla Alfonsina, es el gran día donde le entregan la medalla. Hubo una visita a Los Pinos con Luis Echeverría.
Y en la Capilla Alfonsina, ahí hay un encuentro con José Emilio Pacheco. Estábamos en el colegio de San Ildefonso precisamente para el encuentro que propiciaron el Grupo Plural. Y íbamos por los pasillos, Borges al centro, Luis Mario Schneider del lado izquierdo, yo del lado derecho de Borges, y vamos caminando allí en un descanso de la mesa redonda que se estaba grabando, y Borges me dice, oye, duende, tengo ganas de hacer pis. Entonces buscamos un baño y eran otros baños, había 15 mingitorios, no lo puse en el primero, ni al final, sino en medio, me hago hacia atrás y veo que se refleja en los mosaicos, su bastón elegante, él, digo, hago la foto, no la hago, y hago clic. Y él me dice, jiji, el duende ya está haciendo travesuras. Qué bueno que tengo esta imagen y es un Borges humano, entrañable, y mi imagen es muy respetuosa y es un homenaje al hombre escritor, al hombre sabio. Y todavía en la despedida, o sea, subir con él, lo recibí abajo en la escalinata y lo despedí ya sentado en el avión. En esta parte final del programa entendemos por qué Borges, al paso del tiempo, continúa siendo una figura brillante, primordial de la literatura del siglo XX. Bien sea por su sonora poesía, por su prosa con obsesiones como el tiempo, los espejos, los laberintos, los libros imaginarios, o la búsqueda del nombre de los nombres. Leerlo, o mejor, releerlo, es la mejor forma de recordarlo. Así es, Javier, y es que siempre leer a Borges es como un alimento para el alma, sea su sonora poesía o su prosa siempre maravillosa. Queremos agradecer a la Biblioteca del Congreso de la Unión el habernos recibido, por supuesto a nuestro equipo técnico de producción y a ustedes, a quienes esperamos aquí la próxima con la X en la frente.